Bien, esto ha sido el curso y ahora quisiera hacer un recordatorio. Bueno, el proyecto Escarbal yo pienso que lo conocéis todos, pero vamos a intentar deciros dónde estamos ahora. El proyecto Escarbal sigue ahí, a pesar de las dificultades y a pesar de los retos o problemas que tenemos que superar desde el comité científico y desde vosotros o los participantes como investigadores colaboradores. El proyecto Escarbal sigue ahí y lo estamos siguiendo llevando adelante y pensamos que últimamente hemos conseguido de alguna manera dinamizar, solucionar algunos problemas que teníamos, sobre todo a la hora de la obtención de datos, porque sin datos no podemos trabajar y por tanto, sigue vivo y sigue con futuro este proyecto. El plan de prevención de enfermedades cardiovasculares no voy a insistir mucho porque se trata de mejorar la calidad cardiovascular de la población valenciana. Por lo tanto, habría que hacer mejoras en estilos de vida, eso es claro, y por tanto desde este punto y desde Escarbal intentaríamos conseguir esto mediante la implementación tanto de habilidades en los profesionales que ven a los pacientes como en cuanto al registro y a la utilización de la historia clínica para mejorar estas modificaciones de estilo de vida cuando sean necesarios. Habría que aumentar la detección de los factores de riesgo cardiovascular y, por supuesto, su control una vez detectados. Habría que trabajar más, se insiste en la detección del riesgo individual de los pacientes, porque el riesgo individual es el que nos debe marcar la forma en que debemos de intervenir sobre este paciente y, sobre todo, la intensidad con la que debemos de intervenir sobre estos pacientes. Cuando ha habido un problema, un evento cardiovascular, indudablemente el objetivo más próximo sería mejorar esta prevención secundaria. El paciente que ha tenido un evento aumenta su riesgo enormemente y, por tanto, habría que mejorar esta prevención secundaria mediante programas de disminución de riesgo secundario y programas de rehabilitación cuando esta enfermedad cardiovascular hubiera provocado secuelas o consecuencias para este paciente. Cuando esto ha pasado, además de de aumentar la prevención secundaria, habría que aumentar la detección y la ayuda a estas discapacidades y en el fondo, con todo esto y englobado dentro de todo esto, facilitar la investigación en el área cardiovascular, porque esta investigación, como pueda ser el estudio Escarbal, nos puede hacer ver en qué puntos debemos de insistir más para que la salud de la población, de nuestra comunidad en este caso, se beneficie de estas intervenciones en el campo cardiovascular. En objetivos específicos, lógicamente, en cuanto a docentes sería, ya lo he comentado, mejorar la formación cardiovascular entre la gente que trabajamos en los equipos de atención primaria, investigar tanto a nivel del global de la población de la Comunidad Valenciana, mediante los cortes y la situación transversal de toda la Comunidad Valenciana y, al mismo tiempo, hacer un seguimiento longitudinal de la Comunidad Valenciana con la obtención final y el objetivo final fundamental, al final del seguimiento, de obtener una escala de riesgo propia de las características y particularidades de la población de la Comunidad Valenciana para no tener que utilizar lo que tenemos hasta ahora, que son válidas, pero siempre es mejor utilizar tablas concretas referidas a nuestra población que no tablas referidas a las otras poblaciones y adaptadas a la nuestra. Dentro de la práctica clínica, como ya sabéis, nos planteamos como objetivos el mejorar la utilización de los sistemas de información y las variables, tanto a nivel de la historia clínica informática o electrónica, en este caso, de nuestros pacientes, mejorar estos sistemas de información para que estos factores de riesgo no queden por registrar, se registren todos, se registren en aquellos sitios donde deben de registrarse para que no pasen desapercibidos y, por tanto, con todo esto conseguir una mejoría en la práctica clínica, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria en el campo cardiovascular. Y esto es importante porque sabéis que esta implementación de medidas preventivas en la Comunidad Valenciana en el campo cardiovascular, y siempre hablamos de nuestra población, es importante, y esto es importante en cualquier población, porque existe un desconocimiento, y la literatura nos muestra que hay un desconocimiento en cuanto a la existencia de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes, en los usuarios nuestros, en la población. Esto es así, afortunadamente cada vez esto está
mejorando, pero todavía existe este desconocimiento. Recordar, y ahora me viene a la memoria el estudio que luego se hablará, el estudio Valencia, donde se llama a un grupo de población adulta en la Comunidad Valenciana, y sabéis que pues aparece prácticamente un 14% de diabetes en esta población adulta. Y el dato importantísimo es que la mitad de ellos, de este 14%, desconocían hasta ese momento que eran diabéticos. Por lo tanto, fijaros que si en diabetes ocurre esto, en el resto de factores de riesgo cardiovascular pues ocurre lo mismo. Además, cuando se detectan, pues prácticamente la mitad de ellos tienen estos factores de riesgo, pero no se les aplica un tratamiento que pueda corregir o mejorar este factor de riesgo. Y cuando lo aplicamos, sabéis que más o menos, y se habla por las reglas de las mitades, con ese tratamiento, pues aproximadamente la mitad de ellos no conseguimos el objetivo de control del factor de riesgo, que es el único mecanismo válido que tenemos para que ese factor de riesgo disminuya como tal factor de riesgo. Por lo tanto, importante detección, tratamiento y consecución de objetivos en estos pacientes. Y esto es importante porque fijaros que en un estudio que revisamos en Canadá, fijaros que la reducción de mortalidad estudiada ya en Canadá por temas cardiovasculares, fijaros que bien el 43% de esa reducción de mortalidad se debe al tratamiento del episodio agudo, que es muy importante, pero fijaros que el 48% de reducción de esa mortalidad se atribuye al control de los factores de riesgo, fundamentalmente la hipertensión arterial y la dislipemia. Y esto es lo que se realiza en atención primaria, que es nuestro campo. Por tanto, importante aproximarnos a esta parte de la disminución de riesgo a través del control de los factores de riesgo, porque fijaros que simplemente con dos de ellos, hipertensión arterial y dislipemia, nos explica el 48% de esta disminución. Y esto, pues es una revisión que realizamos cuando, sabéis que en Escarbal trabajamos y nos ayudan en el tema la Universidad de Chicago, pues con sus estadísticos, con Richard Cooper y gente de la cátedra, y pensamos, pensábamos siempre que en Estados Unidos la mortalidad cardiovascular por infarto de miocardio va a estar muy por encima de la de España, porque en Estados Unidos hay el problema de la obesidad, el sedentarismo, la comida, el tipo de comida que no es mediterránea y tal. Bien, la sorpresa nuestra es que cuando vemos esto, realmente fijaros en el apartado de varones, en España estamos por debajo, fijaros la evolución en años, pero fijaros que llegando al año 2006, prácticamente el descenso de la población de varones de Estados Unidos está alcanzando al descenso de España. ¿Por qué está ocurriendo esto? Un poco por lo que habíamos dicho en el estudio anterior. Se está actuando intensivamente sobre los factores de riesgo. Y en el caso de mujeres, lo mismo. Estamos por debajo todavía en infarto de miocardio de mujeres, pero fijaros que la gráfica azul de Estados Unidos, fijaros cómo se está aproximando en el 2006 a la gráfica de infarto de miocardio de mujeres en la población española. Por lo tanto, sorpresa, porque se nos están acercando. Y algo deberemos de hacer para que esto no evolucione. Porque, además, si prolongamos esta gráfica realmente y sigue esta misma evolución, pues aquellos datos eran del 2006, pues pensamos que en el 2012, si revisamos, igual nos han alcanzado ya, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, estamos haciendo, pero hay que seguir haciendo, porque país tan característico o que tanto pensamos en cuanto a riesgo cardiovascular alto, fijaros que se nos está aproximando. De ahí que planteemos, un esquema general que os recuerdo el total del escarbal. Sabéis que hay 3 escarbales, no voy a insistir porque lo hemos contado. Hay un escarbal transversal que es una revisión de toda la población de la Comunidad Valenciana con cortes semestrales en cuanto a todos los factores de riesgo y su control. El escarbal riesgo, que digamos de alguna manera es focalizado básicamente en el curso que hemos hecho, estaría más en este punto. El escarbal riesgo es una cohorte de pacientes con hipertensión y o dislipemia y o diabetes mellitus. Estamos hablando de una cohorte de entre 25.000 y 30.000 pacientes que se están siguiendo desde el año 2007 y ya van a ser seguidos, en principio se planteó para 5 años, hasta el 2012. En este momento estamos analizando datos parciales, no de los 5 años, sino de quizá los 3 primeros años, y ahora estamos en el proceso de empezar a recoger y
digamos, tabular los datos a los 5 años, que sería en el 2012. Y el último escarbal, que sería el escarbal prevención, sabéis que es una cohorte que pretendemos que sea de 50.000 individuos de la Comunidad Valenciana, en principio elegidos aleatoriamente, mayores de edad, por supuesto, y en este momento a partir de 40 años de edad, y elegidos aleatoriamente de la Comunidad Valenciana, que van a ser seguidos durante 10 años mediante el seguimiento de factores de riesgo, su control y la aparición de eventos cardiovasculares. Tanto en el escarbal riesgo como en el escarbal prevención, el objetivo final es establecer una escala de riesgo en el riesgo para pacientes con estas características, hipertensos, diabéticos y lipemios, y en el caso del escarbal prevención, para población general aleatoria, que sería de estas características, sobre estos 50.000 que se pretendería que fuera la muestra, con el objetivo final de establecer esta escala de riesgo general. Sabéis que, bueno, pues esto empezó y el primer estudio que conocéis, que nos ha marcado a todos, ha sido el estudio Framingham, y fijaros que el estudio Framingham, la cohorte inicial se inició con poco más de 5.000 sujetos en este grupo, que este sería la entrada, y bueno, fue el primer estudio donde se revisaron todos los factores de riesgo y, sobre todo, quizá la importancia del estudio Framingham ha sido el tiempo tan largo de seguimiento que ha permitido el valorar, obtener escalas de riesgo que, bueno, son una de las escalas que hemos utilizado, aunque, como siempre, es una extrapolación de datos en cuanto a la población de Framingham y respecto a la nuestra, que no son exactamente igual. El estudio NANES, fijaros, otro estudio importante en Estados Unidos, que se va repitiendo temporalmente. Fijaros que lo que hace es evaluar anualmente a 5.000 personas, ¿vale? Es decir, esto es lo que hay. La Universidad de Loyola en Chicago colabora con el estudio NANES y es la misma que colabora con el Comité Científico de Escarbal en la realización de nuestros estudios. Simplemente por comparar, fijaros que estamos hablando de estudios de 5.000 personas y en Escarbal estamos hablando en una parte de toda la población de la Comunidad Valenciana, en otra parte escarbal riesgo de 25 o 30.000 pacientes y en el escarbal prevención de una cohorte de alrededor de 50.000 pacientes. Por lo tanto, importante, porque sabéis que la cantidad de muestra nos va a permitir obtener datos mucho más válidos y mucho más variables. Esta sería lo que hay, esto sería lo que hay aquí, el escarbal prevención. Hemos dicho que la cohorte original serían unos 50.000 valencianos a partir de 40 años y esta sería la muestra importante que nos permitiría conseguir esto. Conclusiones y resúmenes del escarbal prevención hasta ahora. ¿Cómo estamos? Bueno, pues en la actualidad se han reclutado cerca del 15% de esta cohorte que pretendemos de 50.000 pacientes. Se ha comprobado que, bueno, la muestra es homogénea y representa a la población general, por lo tanto pensamos, según los estudios y las valoraciones estadísticas, que esta aleatorización es correcta respecto a grupo muestra de la población de la Comunidad Valenciana y que, bueno, tenemos claro que hay que aumentar el ritmo de la inclusión de la cohorte, por lo que, bueno, siempre sobre la marcha se decide aumentar un año más el periodo de reclutamiento. ¿Por qué ha ido el ritmo a menor velocidad de la que pensábamos o esperábamos? Pues porque, aunque no sé si os lo parece o no, pero realmente desde el Comité Científico nos encontramos muchas veces con problemas de alguna manera administrativos, informáticos, que nos frenan a la hora de conseguir, pues bueno, aleatorizaciones de un cupo, hay que aleatorizar, hay que dar unos listados de aleatorización, hay que llamar a estos pacientes. Sabéis que hay cambios en cuanto a compañeros que cambian de zona de un cupo a otro. Han habido algunos problemas más concretos con el personal de enfermería al no disponer de un cupo propio como los médicos. Y bueno, todo esto que hemos tenido que ir sorteando, pues ha hecho que este reclutamiento de pacientes haya sido más lento. De todas maneras, tenemos claro que tenemos tiempo para ir reclutando y que al final cada paciente contabilizará por el tiempo que haya estado incluido en el estudio. No necesariamente todos los pacientes deben estar incluidos 10 años, ¿vale? Los pacientes se incluyen de forma aleatorizada, esto ya se contó en su día. Desde la oficina de Abucasis se generan unos cupos por grupos de edad, por grupos de décadas de edad, y esto es lo que se hace, y que, bueno, en cada profesional se genera una alerta
que luego os contarán en la pantalla de contactos, y se crea un programa de búsquedas con el apartado de paciente incluido en Scarval. Esta sería una de las alertas que hubieron inicialmente en cuanto a la inclusión en el estudio del paciente. Se activaría en este momento por alerta, pero luego la cuentas tú, ¿vale? Porque esto se ha cambiado. El estudio se realiza según las condiciones de actuación médica habitual y de acuerdo con la práctica clínica. Son pacientes mayores de 40 años, ¿vale? Tal como se ven, y con el programa de la revisión del paciente sano, donde se ven los factores de riesgo y se aplican prácticamente los criterios del programa del adulto sano, ¿vale? Si se detecta algún factor de riesgo o enfermedad cardiovascular, el paciente se trata según la práctica clínica habitual y se actualizan los posibles eventos que puedan ir apareciendo en este paciente. Se van registrando de forma habitual en la historia clínica de abucasis, con la codificación habitual del CIE. Se marcan los diagnósticos preferiblemente como problema de salud, de manera que estén visibles y de esta forma cualquier profesional médico de medicina o enfermería pueda seleccionarlo para el seguimiento. Los parámetros que deban de estar registrados y no aparezcan en la hoja cardiovascular se pueden registrar en cualquier hoja de seguimiento, incluida la hoja general, y que una vez realizada la visita inicial, realmente a estos pacientes de Scarval Prevención solo hay que hacer una revisión cada 2 años, donde se revisarán el estado de estos factores de riesgo cardiovascular, su control, así como si han habido eventos cardiovasculares en este espacio. Independientemente de esto, los pacientes tendrán las visitas habituales que necesiten por su patología o por sus necesidades clínicas. En cada cupo se va a obtener y se facilita un listado de 50 pacientes de cupo incluidos en el estudio. Ese listado se da personalmente al profesional de medicina o de enfermería, y a estos pacientes que están en este cupo, en este listado y no a otros, son las que se deberán incluir dentro del programa Scarval. Se les debe ofrecer el ser partícipes del programa Scarval, deben de aceptar y firmar un consentimiento informado, y a partir de ahí entran dentro del programa Scarval para realizar la visita inicial y luego esa visita cada 2 años. Habría que informar al paciente, obtener su consentimiento, realizar la visita inicial y los 2 años y ir comunicando qué pacientes están siendo incluidos y qué pacientes puedan ser excluidos por cualquier motivo. Las pruebas necesarias: hay que registrar datos de exploración de estos pacientes en la visita inicial y en estas visitas de cada 2 años. Habrá que solicitar pruebas complementarias si no las tienen en los 3 meses previos, porque si tienen cualquier prueba complementaria, analítica o electrocardiograma, por ejemplo, de los 3 meses previos, va a servir como dato a anotar en esa visita del paciente. Habría que ajustar el tratamiento, tratar al paciente entre medicina y enfermería como se trata habitualmente, y si el paciente acepta participar, entra, y si decide abandonarlo, pues simplemente este paciente o no se le cita ya, o si no acude a las citas, se excluye del estudio y en principio se comunica a la Secretaría Técnica del estudio los pacientes no incluidos o excluidos, de manera que siempre se tengan pacientes en el cupo aleatorizado, en el listado aleatorizado, para poder incluir. Esta sería la hoja de información al paciente, que la tendríais siempre disponible en la página de Scarval, donde se le explica al paciente cuál es el objetivo del estudio y en qué va a consistir su participación en el estudio, por qué se le pide que participe, y se le pide que firme este consentimiento, como cualquier estudio clínico que se realice con los pacientes, donde el paciente dice que ha sido informado, que ha leído la hoja de información, ha hablado con el profesional sanitario correspondiente y que entiende que su participación es voluntaria y que su información será tratada siempre con absoluta confidencialidad, de acuerdo con las normativas vigentes, que en cualquier momento, por su propia voluntad, puede dejar el estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones, y que su asistencia médica, tanto continúe en el estudio como si lo deja, va a continuar siendo exactamente la misma. En enfermería es lo mismo, porque enfermería va a obtener un listado de 50 pacientes por cupo, donde va a iniciar la citación de estos pacientes. A estos pacientes, enfermería hará lo mismo que medicina: informar al paciente del estudio, obtener su consentimiento y luego controlar el que se hagan las visitas iniciales y las visitas cada 2 años. Es decir, siempre comunicar
qué pacientes son incluidos y qué pacientes quedan fuera del estudio y a partir de ahí codificar. Y en aquellos casos en que se necesite el trabajo conjunto de medicina y enfermería, pues lógicamente trabajar como viene siendo habitual por si hay algún apartado donde pues, enfermería no pueda participar o algún diagnóstico que se tenga que poner directamente por alguno. Estas serían las tareas a realizar por enfermería, es decir, son las mismas, porque el control de factores de riesgo y la valoración del registro de factores de riesgo y su control es exactamente la misma que enfermería. Y, en principio, estos serían los cronogramas de lo que acabamos de decir. En el 2007 se empiezan a realizar los cortes semestrales que corresponderían al escarbal transversal. El escarbal prevención se inicia en el 2010, por lo tanto, como hemos dicho, 10 años, del 2010 llegaría hasta el 2019 y el escarbal riesgo, como os he recordado, empezaría en el 2007 y ya ha terminado la recogida de datos en el 2012, que son los datos que faltan por analizar. En principio, en diciembre del 2019 finalizaría la recogida de datos del escarbal prevención y a partir de ahí se empezaría a trabajar para obtener los resultados que nos permitirán elaborar la escala de riesgo. ¿Vale? Como siempre, en cualquier estudio, la información referente a la identidad de los pacientes es confidencial y, por tanto, se tratan con asignaciones de códigos no vinculados a la identificación de los pacientes para que solamente cada profesional pudiera identificar a sus pacientes. Eso sería una tabla que luego os aparecerá por ahí de las variables tanto de laboratorio como clínicas que deberían registrarse ahí, que son todas disponibles y todas están en la historia de Abucasis. Esto sería un listado de enfermedades cardiovasculares o metabólicas que se deben registrar por su relación con la patología cardiovascular, como veis, desde hipertensión arterial hasta retinopatía, síndrome metabólico, obesidad, fibrilación auricular, todas con su codificación CIE9 correspondientes. Esto sería una codificación de algunos de los eventos que se debían registrar en Abucasis como enfermedad cardiovascular, incluyendo la muerte por todas las causas, la muerte por origen cardiovascular, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la disección aórtica, en fin, todas estas